Yo soy José Quider Lincoleo, soy lonco de este territorio acá de Itinento y me dedico a la antropología. Trabajo en la Universidad Católica de Temuco. Mis primeros estudios son relacionados con la educación. Soy profesor de educación general básica y comencé a trabajar en algunas comunidades. Trabajé primero en Villarrica y después trabajé en la zona de Licanray y después me vine a trabajar acá en Imperial, en Rulo. Y ahí comienzo a aproximarme a la antropología y a conocer lo que es el trabajo antropológico. Y bueno, comenzamos varios trabajos de investigación y después me vine a la universidad a enseñar Mapudungún. Y ahí estuve harto tiempo en el departamento de lengua, siendo parte de un equipo de formación en lengua mapuche. Yo siempre tuve bastante acercamiento y tuve siempre un compromiso con mi pueblo. Y esa fue siempre mi preocupación. Entonces eso se fue con el tiempo, fue acrecentando y también fui generando mayores trabajos relacionados con eso, mayor reflexión. Bueno, había un tema de la pérdida, ¿no? La pérdida de la identidad, la pérdida de la lengua, la pérdida de la ritualidad de la gente. En los distintos espacios en que yo estuve, por ejemplo, en la enseñanza media, en la enseñanza superior, uno veía que había muchos compañeros, compañeras que eran de origen mapuche, pero la mayoría de ellos no hablaban la lengua, algunos hablaban medianamente, y por otro lado otros que escondían esa identidad, ¿no? Que no querían saber que eran mapuche y sentían como una especie de rechazo, digamos, a su origen. Entonces para mí eso era un tema de preocupación. Y ahí también comencé a entender algunos procesos de por qué pasan esos fenómenos, ¿no? Todo el tema de la colonización, todo el tema de la evangelización, todos estos temas que van generando un desplazamiento de la identidad y del saber, del conocer y del pensar mapuche. Los principales ejes tienen que ver con este desplazamiento por un lado lingüístico, cultural, político, social, que la sociedad hegemónica está desarrollando, digamos, ha desarrollado en toda América, no solamente con los mapuches, sino con muchos pueblos. Y otros pueblos han corrido peor suerte porque prácticamente han desaparecido. Y nosotros, gracias a un sistema que tenemos también de resistencia y de pervivencia, hemos estado resistiendo a los distintos embates. Entonces aquí son distintos frentes. Por un lado un tema cultural, por un lado también un tema científico, el cientificismo, el mismo tema de la religión. Todos esos temas van apuntando a invisibilizar y a no considerar lo que son los pueblos indígenas, su perspectiva, su forma de pensar, de enfrentar la vida, la muerte, la trascendencia, la ignorancia. En fin, entonces yo creo que ahí son múltiples factores. Yo creo que es importante generar legados, ¿no? Es importante que las nuevas generaciones, las futuras generaciones que vienen puedan también conocer, puedan entender, puedan aprender, puedan también ser parte de un conocimiento que muchas veces es difícil de poder encontrar, como lo está el conocimiento Winca, que está en las bibliotecas, que está en los repositorios, que está en las bibliotecas, en fin, hay un montón de formatos donde se guardan sus conocimientos. El mapudungún es una lengua que tiene, digamos, varios tipos de discursos, o sea, no hay solamente un tipo de mapudungún, hay varios tipos de mapudungún dependiendo de la especialidad, ¿no? Hay un mapudungún más ritual, un mapudungún más formal, un mapudungún más cotidiano. Entonces, en esos tiempos se guardaban estas informaciones, se transmitían en eventos sociales, en eventos familiares, de intimidad. Habían distintos contextos donde estos conocimientos aparecían y eran socializados. Bueno, el conocimiento mapuche abarca estas dimensiones más astronómicas, siempre la han abarcado, siempre ha habido conocimiento acerca del cielo. Y eso pasa en todas las culturas, en todas las sociedades, porque las personas también han mirado el firmamento, han observado los fenómenos y le han dado un nombre y una explicación a cada uno de esos. Entonces, nuestro pueblo también se inscribe en ese ejercicio tan humano. Desde la cosmovisión mapuche, desde el conocimiento mapuche, hay una imbricación profunda del ser humano con estas dimensiones, ¿no? El cosmos es parte de la vida de las personas, es parte de la vida aquí en la dimensión más terrenal, porque hay una concepción de mundo, una concepción bastante interrelacionada con todas estas vidas. Entonces, muchos de los apellidos mapuche, de los nombres mapuche,
tienen relación con el cosmos. La espiritualidad mapuche está profundamente relacionada con el cosmos. La visión ritual, el lenguaje ritual mapuche está permanentemente interrelacionado con el cosmos y teniendo una explicación y teniendo una forma también de entender esta cosmología, que tienen que ver con desde la cotidianidad hasta el lenguaje metafórico, simbólico, ritual. Esta misma ruca está construida, por ejemplo, bajo una orientación cosmogónica. Su orientación obedece al tema del movimiento del Sol, en relación a la Tierra, en fin. Entonces, la misma cotidianeidad nuestra, el movimiento nuestro, que privilegiamos de derecha a izquierda, tiene que ver con un fenómeno astronómico. Y el eclipse en realidad no es un fenómeno que nosotros admiremos positivamente, en realidad es un fenómeno que lo miramos con mucho respeto y con mucho cuidado y nos intriga mucho cuál es el mensaje que trae ese eclipse, porque esos acontecimientos en el fondo son formas de anunciar que comienzan algunos ciclos que son a veces lamentables para la vida en la humanidad, y que va acompañado de otros fenómenos que se han ido aconteciendo. Ahora mismo el tema del florecimiento del coligüe, que se vino el año pasado, ahora en esta nueva época, ahora nuevamente todos los coligües que han sobrevivido a ese florecimiento ahora están cayendo, o sea, no está quedando nada. Eso es un mensaje para nosotros y todo esto se va conjugando con un periodo, un ciclo que viene de transformaciones profundas, de cambio, de mucho dolor y de renacer obviamente a futuro, ¿no? Porque la vida va a seguir transcurriendo. Yo creo que sería un salto cualitativo el poder reconocer el conocimiento mapuche en un tema curricular a nivel nacional, transversal, ¿no? Donde ciertos elementos de la cultura pueden estar presentes, pero tiene que ver con esto, con un tema de visión de mundo, ¿no? Un nuevo paradigma de que las personas desde muy pequeños comenzaran a tener una visión distinta de la vida y también el conocer desde el cariño, desde el amor hacia las otras vidas, ¿no? Hacia las diferencias, hacia los animales, hacia los vegetales, los minerales y toda esta visión integral y no esta visión instrumental acerca de los otros seres vivos. Yo creo que sería un enriquecimiento y un baño de humanización para las futuras generaciones.